¿Saben que Dios cantará también en el reino milenario? Aquel reino de 1000 años que va a establecer sobre la tierra. Fíjense lo que dice Sofonías capítulo 3. Sofonías capítulo 3. Sofonías capítulo 3, versículos 14 al 17. Dice así: canta, oh hija de Sión. La hija de Sión, ¿quién es? Bueno, Jerusalén, el pueblo judío. Sión es uno de los montes ahí en Jerusalén. Canta, oh hija de Sión, hablando del pueblo escogido de Dios. Dice: da voces de júbilo, o sea, gozo, alegría, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Jesucristo era el príncipe de paz, pero Él recién va a reinar como rey de paz en el milenio, ¿no? Entonces esto es todavía futuro. Está describiendo aquel tiempo donde Jesucristo venga a establecer su reino. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Fíjense lo que dice el versículo 17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Dios estará en medio del pueblo de Israel en ese milenio, en ese gobierno justo, perfecto, y cantará con gozo, con júbilo. Expresará el gozo de un pueblo redimido, de una salvación, podríamos decir, conquistada finalmente, no solamente en la cruz, sino también en la culminación, estableciendo aquel reino. Y Dios canta. Aquí Dios canta. Canta sobre el pueblo redimido una canción de alegría. Es interesante que el canto en la Biblia está relacionado íntimamente con el gozo. Santiago, ¿se acuerdan? 5:13 nos dice: ¿está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. No dice canten los blues, ¿no? Canten canciones de melancolía. Pero dices: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Entonces, si estamos afligidos, debemos venir en oración. Si estamos alegres, debemos cantar al Señor. Cantar alabanzas a Dios. Y Dios, cuando Él se goza, Él canta. Y hay canto en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Pero vamos a verlo ahí en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. En Lucas capítulo 15, versículo 10. Lucas 15 es el capítulo donde encontramos la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Y en el versículo 10, cuando habla acerca de aquella moneda perdida, comparando a esa mujer que se regocija y que invita a sus amigas para gozarse con ella porque encontró la moneda que había perdido, dice en el versículo 10, Lucas 15:10: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ahora, ¿qué significa hay gozo delante de los ángeles de Dios? Es interesante que no dice hay gozo delante de Dios, como si los ángeles se gozan delante de Dios, sino que hay gozo delante de los ángeles. Dios se goza por un pecador que se arrepiente. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso envió a Jesús, para venir y salvar lo que se había perdido. Dios se regocija con un pecador arrepentido y canta delante de los ángeles de Dios. Acá no utiliza esa palabra canción, pero si hay gozo, lo más probable, en mi corazón, yo estoy convencido que Dios canta cuando hay un pecador que se arrepiente y delante de los ángeles escuchan el canto de Dios y el gozo de Dios cuando un pecador se arrepiente. Recordemos la parábola del hijo perdido, ¿sí? Cuando el hijo mayor
dice, oyó la música cuando volvió del campo y preguntó de qué se trataba. Nuevamente el hijo perdido ilustra esto mismo, que Dios se goza cuando el pecador se arrepiente. Y ahí en la casa del Padre, cuando habían matado el becerro gordo, ¿no? Y habían hecho fiesta, había música, porque el hijo mayor que estaba trabajando en el campo, cuando volvió oyó la música. Y en el cielo hay música cuando un pecador se arrepiente. Eso es lo que yo creo verdaderamente. Y el canto es eterno. Ya hemos visto que Dios es musical, viene, digamos, como parte de su esencia, como parte de sus atributos. Hubo canto cuando Dios fundaba la tierra. Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Bueno, Job ni aparecía, ¿no? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Esos hijos de Dios seguramente que son los ángeles, que alababan a Dios cuando Dios estaba formando el mundo. Cuando Dios estaba creando el mundo, en esos 6 días de creación, los ángeles cantaban. Los ángeles alababan a Dios. Y saben que no solamente podemos ver la eternidad pasada, sino también hacia el futuro. Hay canto alrededor de Dios en el cielo, en el futuro. Fíjense en Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis 5, versículo 8. Juan está describiendo esta visión que él tiene cuando es elevado al cielo para ver lo que sucede ahí. Ilustra ese ascender al cielo en el capítulo 4, ilustra a la iglesia que sube al cielo en el arrebatamiento. Capítulos 2 y 3 hablan de las iglesias y luego dice, sube aquí, Juan sube y luego podríamos decir, experimenta o ve las visiones de aquellas cosas que van a suceder después que la iglesia es arrebatada. Y ahí entonces, en ese aspecto, en el trono del cielo, en el versículo 8 dice, y cuando hubo tomado el libro, aquel cordero que tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Todos estos versículos que hablan acerca de este canto alrededor de la salvación de Dios muestra el poder de Dios o la fortaleza de Dios, la salvación de Dios y la respuesta del hombre a esa salvación con cántico. Y Dios, o acá en este caso el Cordero, se merece toda la alabanza, todo el cántico a Él, porque Él fue inmolado, porque Él nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha rescatado. Así que hay canto, ¿sí?, por la eternidad a Dios, porque Él es digno de todo loor, de toda gloria, de toda alabanza. Así que Dios es musical. Pero ¿saben qué? El diablo ha tomado la música de Dios y la ha pervertido. Eso es lo que siempre hace el diablo. Toma los dones de Dios y los pervierte. Dios creó el sexo para el matrimonio y el diablo toma eso y lo pervierte. Dios ha creado también la comunicación para que las personas puedan comunicarse y edificarse, y el diablo lo toma y lo pervierte y habla de chismes, mentiras, chistes verdes, obscenidades, cuando Dios es el creador del idioma, de la lengua. Y cada cosa que Dios quiere darnos en su bondad, el diablo trata de tomarlo y utilizarlo para mal. Y ha hecho lo mismo con la música también. Y el diablo es muy experto en música. Fíjense en Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28.
Ezequiel 28 describe, Ezequiel está hablando juicio contra el rey político de Tiro, pero habla del rey espiritual de Tiro que estaba detrás del personaje político, ¿sí? Hay un personaje político, el rey de Tiro, pero a medida que va pronunciando juicio a ese personaje histórico, va hablando acerca de las cualidades y las características del personaje espiritual que está detrás de él, que está, podríamos decir, llevando las riendas o como marioneta, ¿no?, dirigiendo los hilos de lo que está haciendo el rey de Tiro. Y está hablando del diablo, está hablando de Lucifer. Ezequiel 28:12 dice: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Es una descripción de Lucifer o del diablo antes de haber caído. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro y carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Cuando Dios creó a Lucifer, lo creó como un ser bello, hermoso, poderoso y musical. 2 instrumentos musicales se mencionan aquí. Entonces Lucifer tenía la capacidad, no sabemos cómo era eso de los tamboriles y las flautas, pero Lucifer tenía la capacidad de generar música y lo utilizaba para alabar a Dios, hasta que fue hallado maldad en él, y luego utilizó esa misma música pervertida en contra de Dios. El diablo es el padre de mentira y habla mentira, y cada vez que habla mentira, de suyo habla. Y él ha pervertido la verdad, toma la verdad de Dios, la cambia, la transforma, le agrega cosas o le quita cosas y la convierte en mentira. Y por eso dice Jesús a los judíos: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y también ha tomado esa música, lo ha pervertido, expandiendo su mentira, tanto en la letra como en la música, para deshonrar a Dios, para menospreciar a Dios, para blasfemar a Dios y para exaltarse a sí mismo. Es interesante que los primeros mencionados para dedicarse a la música era Jubal y sus hijos. Busquen en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Génesis 4:19. La séptima generación de Adán, pero por lado de Caín. ¿Se acuerdan? La séptima generación de Adán por lado de Set, el reemplazante de Abel, ¿sí? Set, o sea, cuando Set fue engendrado, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Y Set, podríamos decir, era el linaje del cual vino Noé. Y el séptimo de Adán era Enoc, aquel que caminó con Dios y fue traspuesto, lo llevó Dios al cielo sin morir. Y esa generación trató de inculcar a sus hijos el invocar a Dios, la necesidad de invocar a Dios, de creer en Dios, de obedecer a Dios, de temer a Dios. No significa que todos eran salvos, pero podríamos decir era una línea en la cual era una línea genealógica en su mayoría que buscaba creer en Dios y obedecer a Dios. Pero la línea de Caín era completamente diferente, ¿no? Caín se alejó de Dios. En vez de llenar la tierra y poblarla, se concentró, hizo ciudades donde se concentraban las personas y
ahí el séptimo de Caín, podríamos decir, la contraparte de Enoc, ¿sí? Del lado de Caín, el séptimo en su generación se llamaba Lamec. No es el mismo Lamec de la otra, pero... Y dice así, en versículo 19, Génesis 4:19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Ya empezamos mal, ¿sí? Dios había formado a Adán y a Eva, no a Adán, Eva, Susana y Carmen, ¿no? Un hombre y una mujer los unió y serán una sola carne. Acá este hombre dice, yo hago lo que quiero. Yo quiero 2, entonces me caso con 2. Se casó con 2 mujeres y después dice, versículo 20, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. O sea, se perfeccionaron en la ganadería, ¿sí? Fueron los grandes chacareros, los grandes granjeros. Dice, y el nombre de su hermano fue Jubal. Jabal era uno, Jubal el segundo, dice, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. O sea que Jubal y sus descendientes, sus hijos, se perfeccionaron en el arte de la música. Fueron artistas. Y luego en el versículo 22 dice, y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y ellos entonces se perfeccionaron en todo lo que es construcción, ¿sí? Edificación, herramientas. Y es interesante que las personas del mundo, reflejado en estas personas, tenían tiempo para dedicarse a acumular grandes ganados. Tenían tiempo para desarrollar el arte de la música y tenían tiempo para desarrollarse en las cosas de artífices y de construcción. Tenían tiempo porque no tenían tiempo para Dios. Y se dedicaron a esto completamente. Eso no significa que el cristiano no puede ser un buen artista, que no puede ser buen artista en tema de la música, en construcción. Abraham tenía muchos ganados, él era un gran granjero, pero el mundo puede dedicarse, dejando de lado a Dios, puede dedicarse a estas cosas y se ha dedicado a esto. No podemos pensar que como Dios es musical y Él ha creado la música, entonces como que el mundo tiene tiene poco entrenamiento o poco conocimiento de música y no se ha desarrollado en la música, se ha desarrollado mucho en la música. Y como creyentes tenemos que darnos cuenta de eso. Y muchas veces lo que ha sucedido es que el mundo se ha desarrollado tanto en la música que vemos lo que sucede, lo que usan y tomamos elementos de la música del mundo para hacer un efecto, para atraer a otras personas o porque me gusta. Y tomamos el camino equivocado. En vez de tomar nuestra canción de Dios en respuesta a quién es Él, tomamos elementos de la música del mundo y queremos vestirla de cristiano y elevársela a Dios. Y Dios mediante en esta serie de la música que vamos a estar estudiando de la palabra de Dios, me gustaría que podamos nosotros aprobar, ¿sí?, o comprobar aquellas cosas que agradan a Dios. Que nuestra música, sea la música que tenemos en la iglesia, sea la música que escucho en mi casa, sea la música que escucho mientras corro o camino, que esa música sea agradable ante los ojos del Señor. No tomarlo del mundo, sino tomarlo de Dios. Y que el Señor nos guíe en estos estudios para que podamos comprobar lo que es agradable al Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque eres musical. Te alabamos y te damos gracias porque a través de tu fortaleza, tu salvación, tú nos has dado un cántico para elevar a ti. Te pedimos, Padre Celestial, que tú nos ayudes a que ese cántico sea agradable a tus oídos. Que esa música que nosotros elevamos, que nosotros escuchamos, que sea agradable a ti. Que no sea la tomada del mundo, porque sabemos que el diablo ha pervertido la música
y la ha utilizado de muchas maneras para hacer influencia, porque la música es muy efectiva y afecta en muchas situaciones. Y pedimos, Padre Celestial, que tú nos des corazones abiertos a tu palabra en esta semana para que podamos entenderla a través de la iluminación del Espíritu Santo y ver cómo en nuestras vidas podemos aplicarla para que cantemos con gozo. No solamente en la iglesia, sino también en nuestros hogares. Que cantemos y que tengamos música, porque es una respuesta a tu salvación y a tu fortaleza. Pero también que cantemos cántico nuevo, cántico de alabanza a nuestro Dios, y no alabemos las cosas del mundo. Padre Celestial, ayúdanos. Danos de tu fortaleza y de tu gracia, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.